Hola, ¿qué tal amigos? El capítulo de hoy estará súper interesante, así que te invito a que te quedes hasta el final de este video. Antes de empezar, quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Sin más preámbulo, empecemos. En la mansión, el señor Tahir, enojado por lo que ha visto, dice lo siguiente: solo esa vergüenza no fue suficiente para nosotros. Ahora, ¿qué pensarán de nosotros? Le pregunta a su hija, Sibel, ¿quién es este? Le grita, ¿quién es ese hombre? Tuncay con hipocresía le dice, papá, ¿puedes calmarte? Begún lleva a las chicas a la habitación. Ella las lleva y Tahir le dice a Sibel, creí en ti, yo creía en ti. Pensé que podía entregarte la compañía con seguridad. Vergonzoso le dice, miren lo que nos metiste, Sibel. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es él? Ella le dice, papá, no es cierto, te lo juro. Él le pregunta, ¿y qué son esas fotos? Tuncay le dice, papá, ¿puedes calmarte? Confío en mi hermana. Ella no haría eso. Le pregunta a Sibel, ¿verdad, Sibel? Ella se queda callada y en ese momento le pasan un vaso de agua al señor Tahir y él lo deja caer al suelo y Sibel se asusta bastante. Su esposa le dice que por favor no se altere mucho porque su familia lo necesita. Tuncay dice que no pasará nada malo. Recibe una supuesta llamada de alguien supuestamente hablándole mal de Sibel. Él responde en voz alta para que todos escuchen lo siguiente. ¿De qué hablas? ¿Qué estás diciendo, maleducado? Lo que estás haciendo es inmoral. Te veré en la corte. Cuando cuelga, dice que era un tipo hablando mal sobre eso. Les dice, me ocuparé de ellos en los tribunales. La madre de Sibel le pregunta, Sibel, ¿qué significa todo esto? Ella no responde y Tahir se levanta con un fuerte dolor de pecho. Tuncay le dice, papá, cálmate, ¿o es que no conoces a tu hija? El señor Tahir responde, no conozco a mi hija. No pude criar a una hija así. Tuncay dice, espera un minuto, debe haber algún error aquí. Sibel, di algo, cariño. ¿No te fuiste de vacaciones con Melis? Todo esto fue un montaje. Dirás eso a las cámaras y ya. Su madre le dice, hija, di algo. ¿Todo es un montaje o es real? Ella se queda callada y Tahir dice, no, esto no es un montaje, no lo es. Se enoja y le pregunta, ¿no te da vergüenza? Nunca hice nada para mancillar mi honor, pero me deshonraste, Sibel. ¿No te da vergüenza? La echa de la casa gritándole que se vaya. Podemos ver que ella llora mucho y se va muy avergonzada. Por otro lado, Erhan sale de la casa de Liv y ella le pide explicaciones sobre lo que vio en la televisión. Le pregunta quién les tomó las fotos y él le dice que de seguro algún enemigo de ella. Elif le dice, si tú no hubieras aceptado esa propuesta, esto no estaría sucediendo. ¿Y si mi padre se entera que eres tú el de la foto? Él responde, si no hubiese aceptado la oferta, no estaríamos sentados en la casa frente al televisor porque ya no existiera esta casa. Ella le dice, todo por tu culpa y todo por culpa de esa mujer. Él responde, Elif, cometí un gran error al principio, pero es importante que miremos hacia el futuro y que continuemos con nuestras vidas. El pago adelantado de la casa se ha hecho. Solo queda hacer la boda. Ella triste le dice, no lo sé, Erhan. Todavía trabajas allí. No sabes cómo me siento sabiendo que ella está siempre a tu lado. ¿Cómo puedo olvidar todo esto? Él le responde, amor, sé que es difícil para los dos, pero dame 3 meses. Después de esos 3 meses voy a poder romper todas las relaciones con la señora Sibel. Elif le dice, mientras trabajes allí, no estaré aquí, Erhan. Él le pregunta qué significa eso. ¿No entiendes la situación en la que estoy?
Ella responde, tal vez ambos necesitemos tiempo para entendernos. Ella le dice buenas noches y se va. Por otro lado, en la mansión, Sibel sale de allí y entra a su auto. Cuando intentaba irse, vemos a una gran multitud de personas y la prensa tirando fotos. Mientras ella salía, le hacían preguntas sobre lo que pasó. Ella no les responde y se va. Sibel llega a su casa y se encuentra con Erhan. Ella le pregunta qué hace allí y cómo sabe dónde ella vive. Él le refresca un poco la memoria diciéndole su nombre y le pregunta si se ha olvidado de él. Ella le pregunta ¿qué deseas? Él le responde, dijiste que todo quedaría entre nosotros. ¿Cuál es el problema? Ella le dice que no puede hablar de eso ahora y se iba. Él la detiene y le dice explícamelo. ¿Quién tomó esas fotos y se las filtró a la prensa? Ella le dice no lo sé. Él le pregunta si esa persona pudo ver algo más. Ella responde, te dije que no lo sé. Él le dice, quiero mucho a mi prometida y haré todo lo posible para recuperarla. No dejaré que tu sugerencia arruine mi vida. Es para que lo sepas. Él se va y la deja sola entrar a la casa. En la mansión, el señor Tahir está muy confundido, avergonzado y molesto por lo que ha ocurrido. Podemos ver que mientras que Erhan camina por las calles sin rumbo ni dirección, Sibel entra a su casa pensando en todo lo que le dijo su padre. Mientras recuerda, se sienta en el piso y llora avergonzada. En la mansión, el señor Tahir está muy destrozado, tanto así que lo vemos llorar de la tristeza. Begum está acostada y en ese momento entra Tuncay a la habitación. Podemos ver que ella le pregunta si su padre se ha calmado. A él no le importa mucho eso y se sienta en la cama diciendo que está cansado. Le dice, traté de proteger a Sibel, pero se lo merecía todo. Begum le pregunta por qué dice eso. Él responde, mi padre creó todo con mucho esfuerzo y trabajo duro, pero Sibel se quiere hacer cargo de todo en un solo momento. Begum le dice, no creo que Sibel sea del tipo de mujer que se esconde con nadie. Él responde, tal vez. Ella le dice, está en tus manos. Él le pregunta qué significa y ella responde nada. No he dicho nada. Él se levanta sabiendo que ella se ha dado cuenta que él está detrás de todo esto y le dice, no hables, y se va dejándola muy pensativa. Sibel recibe la llamada de su hermana Senem. Ella seca sus lágrimas y le responde. Su hermana le pregunta cómo está. Le dice que se enteró de lo que pasó por las noticias. Le pregunta si Tahir le hizo algo malo. Ella le dice que como siempre, no ama, solo está enojado. Le dice que no lo piense. Ella le dice, compré un boleto, me voy por la noche, estaré a tu lado. No te atrevas a rendirte. Sibel responde, de acuerdo, querida. Senem le manda un beso y cuelga la videollamada. Al día siguiente, Sibel estaba durmiendo y le tocan la puerta varias veces. Cuando ella se levanta y abre la puerta, se trata de su amiga Melis, la cual le pregunta lo siguiente. ¿Dónde has estado, Sibel? Te he estado llamando desde anoche. ¿Por qué no contestabas el teléfono? Sibel responde que lo puso en silencio. Melis le dice, solo mírate, te ves terrible. ¿Has comido algo? Sibel responde que no tiene apetito, pero Melis se la lleva a la fuerza para que coma. Le pasa el desayuno y le dice que tiene que comer sin poner excusas. Se sienta a mirarla y Sibel le pregunta si la va a mirar todo el tiempo mientras come. Melis le dice que sí. Sí, te observaré hasta que comas. Vamos. Melis le habla sobre el chico de las noticias y podemos ver que en ese momento Melis le pregunta quién era. Ella responde Erhan. Melis le pregunta quién es él y ella le contesta todo lo que ella necesita saber con lujos y detalles. Podemos ver que también le dice sobre la oferta que le hizo, etc. En ese momento le llega un mensaje de la empresa informándole que hay una emergencia y le pregunta cuándo irá.
En la empresa, los empleados están todos comentando sobre lo que han visto de su jefa Sibel. El supervisor les dice que se pongan a trabajar y todos lo hacen. Samet le pregunta a Erhan ¿y quién estaba a su lado? Erhan le responde, ¿cómo lo sé, Samet? ¿Por qué me estás preguntando? Tengo tantas cosas que hacer. Samet le dice que Dios le dé paciencia. Sibel llega a la empresa y podemos ver que cuando ella llega en su auto, en ese momento se le acerca un enamorado y le dice, sabía que tenías a alguien más. Si quieres pedir perdón, entonces podemos empezar de nuevo. Ella le dice, entonces esto es lo que has hecho. Él le pregunta, ¿qué hice? Ella responde, le diste estas fotos a la prensa y podemos ver que él se defiende diciéndole, está bien, estoy de acuerdo en que eres una mujer hermosa e inteligente, pero quizás no deberíamos exagerar. Ella le dice, ¿por qué debería confiar en ti? Me seguiste a Antalya. Él le dice, si quieres pregunta en el hotel, porque en el hotel yo me alojé en la habitación 518 y salí del hotel por la mañana. Ella le dice, yo preguntaré, pero no te quedes más cerca de mí. Ella se iba, pero él le dice, vaya, dices esto. El señor Tahir debe haberse enojado un poco. Creo que necesitas ayuda. Ella le dice que no lo piensa en lo absoluto. Ella se iba y él le grita, estaré esperando noticias tuyas. Si llegas tarde, entonces mi opinión puede cambiar. Llámame. Cuando ella ya no está, él dice a sí mismo, vendrás y me rogarás. Mientras que Sibel va por el pasillo de la empresa, todos se quedan mirándola. Sibel le pregunta a su asistente en qué posición estamos. Ella le responde, los teléfonos no paran, hemos sido maldecidos por Dios. Él le dice que después saldrá otra noticia y la gente se olvidará de esto. Sibel le dice, averigua quién estaba en la habitación 518 esa noche. Su asistente le dice, bien, preguntaré ahora mismo y hace una llamada. Le dice a Sibel, un tal Zafer Ergin. Estaba tan borracho que los camareros lo tuvieron que llevar a la habitación. Sibel pregunta, ¿quién pudo hacerme esto? ¿Por qué lo hizo? La asistente le dice, para ser honesta, estoy pensando en una persona, pero el chico dice, yo lo tengo. Ambos dicen Aishe. Sibel pregunta, Aishe. La asistente le dice, probablemente no puede aceptar el contrato digital. Él le dice, llamé a todos mis amigos de la prensa esta mañana. No dicen quién fue, lo han mantenido en secreto. Significa que están protegiendo a alguien. La asistente le dice, alguien relacionado con la prensa. Resulta que esa es Aishe. En ese momento la asistente recibe una llamada y luego de hablar le dice a Sibel que una chica llamada Elif ha ido a verla. Sibel le dice, Elif. Ella responde que es la amiga del señor Erhan del departamento de finanzas. Si quieres puedo decirle que estás ocupada. Sibel le dice, no, acompáñala a la sala de reuniones, iré ahora. Ella le dice, bien. Erhan está afuera y podemos ver que en ese momento salía la señora Sibel. Erhan le pregunta si pueden hablar, pero ella le responde que quizás más tarde. Erhan le dice, señora Sibel, necesitamos encontrar a la persona que tomó las fotos. Ella le dice que hable más bajo. Erhan le dice, Sibel, si no encontramos a esa persona, todos lo sabrán todo. Ella le dice, dije que hablaremos más tarde. Elif está esperando a la señora Sibel. Cuando ella llega, le dice, te escucho, ¿puedo ayudarte en algo? Elif le dice, ayúdate a ti misma primero. Se te cayó la máscara, todos vieron tu verdadero rostro. El hecho de que Erhan estaba a tu lado, solo lo sabemos nosotros tres, por ahora. Sibel le pregunta, ¿has venido aquí a decirlo? Elif le responde, he venido para que no te avergüences más. Te escondiste mucho, pero al final todo sale a la luz. Sibel le pregunta, ¿algo más?
si no tienes nada más que agregar, todavía tengo que llegar a una reunión. Elif le dice, hey, robaste mis esperanzas y mis sueños, pero no te irás sin experimentar lo mismo. Le dice que las pagará y se va mientras que Sibel queda muy pensativa. Elif va de camino en el pasillo y en ese momento a lo lejos ha visto a Tuncay, el cual se va para adentro y ella se distrae un poco y tropieza con el señor Tahir. Ella le dice, lo siento mucho, es mi culpa. Él le pregunta si está bien y ella le responde que sí. Él le dice mis mejores deseos y ella por igual. Elif va para la recepción y pregunta quién era ese joven que estaba parado allí, haciendo creer que su cara le parecía conocida, pero él le pregunta, ¿habla del señor Tuncay? Ella responde, sí, creo que ese era su nombre. El recepcionista le dice, sí, el señor Tahir. Ella le pregunta, ¿y quién es la señora Sibel? Él le responde, hija del señor Tahir y hermana del señor Tuncay. Le pregunta si está solicitando un trabajo. Ella le dice que se puede decir que sí. Y podemos ver que en ese momento ella se va. Sibel recibe la visita de su hermano Tuncay, el cual le dice lo siguiente, estás hermosa. Ella le dice que las cosas no están bien. Le pregunta por su padre y él le dice, ni siquiera lo sé. Ha estado aquí desde temprano muy tenso. Sibel quería preguntarte algo. ¿Quién es ese hombre? El que estabas esperando en la habitación. Ella le pregunta, ¿estás realmente interesado? No quieres saber quién filtró las fotos a la prensa, pero quieres saber quién es ese hombre. Alguien me estaba siguiendo. ¿No te importa? Él responde, cuando más cerca del sol estás, más se derriten las alas. Ella le pregunta qué significa y él responde, ¿qué significa, Sibel? No pensaste en que tendrías éxito y no harías ni un solo enemigo, ¿verdad? Ella le dice, necesito respirar un poco. Ella se iba mientras que él le decía que no se olvidara de sus palabras. Ella se va por un poco de café y en ese momento llega Erhan y le pregunta si puede hablar ahora. Ella se asusta y se quema con el café. Erhan agarra su mano y le pregunta si está bien. Ella le dice que hay días peores y él le dice que irá a buscarle un poco de hielo, por lo que ella responde que no hay necesidad. Le pregunta qué pasa y él le dice que solo quería hablar de las fotos. Ella le dice que averiguará quién lo hizo. Él le pregunta si ella sabe que esa situación le afecta tanto a él como a ella. Ella responde, entiendo perfectamente. Le dice, ten paciencia y yo averiguaré quién nos tomó las fotos. Él le pregunta, ¿y quieres que deje mi destino en tus manos? Esto es impensable. Ella se va y él queda impresionado. Tuncay está en su oficina y en ese momento recibe una llamada de Elif. Él contesta y ella le dice, hola señor Tuncay. Él le responde, para ser honesto, no esperaba tu llamada. Ella le dice, he considerado tu oferta. Me di cuenta de que era muy rápido para responder. Si sigue en pie, lo haré. Él le dice, sí, por supuesto que es relevante. ¿Cuándo puedes empezar? Ella responde, cuando quieras. Él le dice, entonces reunámonos hoy mismo y verás tu lugar de trabajo. Berkay también vendrá. Ella le dice, está bien, eso sería genial. Él le responde que le escribirá. Se despiden y él hace una llamada para hablar con Berkay. Sibel está sentada cogiendo un poco de aire con vista al mar. Podemos ver que en ese momento frente a ella hay un hombre con su hija y ella se queda viéndolo y muy pensativa. Recuerda cuando estaba pequeña que bajaba la escalera y en el último escalón se cayó lastimándose la mano. Su padre, el señor Tahir, fue de inmediato a pararla del piso. Le pregunta dónde le duele y ella le dice que le dolía la mano. Él le pregunta que si le da un beso, si se le pasará el dolor y ella le dice que sí. Él lo hace y luego de hablar con ella se dan un abrazo.
En el presente la vemos muy pensativa y en ese momento recibe una llamada de su padre, el cual le ha dicho que vaya a un lugar para que se reúnan. Ella entra al auto mientras que podemos ver a Erhan en otro auto vigilándola. Luego de ella irse, Erhan la sigue. Por otro lado, vemos que Tuncay llega junto a Elif a buscar a Berkay. Él se pone feliz porque Elif le está haciendo gracia y se va con ellos dos, mientras que Sibel está siendo perseguida por Erhan. Elif y Tuncay han llegado al lugar con el niño Berkay. Cuando entran, ella le dice que él tiene una casa hermosa. Tuncay le dice al niño: viviremos aquí por un tiempo, ¿de acuerdo, guapo? El niño le dice que sí. En ese momento sale la sirvienta y lo saluda. Él le dice: descansaremos, el niño está cansado. Le pide que le prepare una habitación al niño y una habitación frente a la del niño a la señora Elif. Podemos ver que ella le dice que está bien, pero le informa que el señor Tahir se va a quedar en la noche, que llamó para avisar que él va a ir para allá. Podemos ver que Tuncay se asusta bastante y se pregunta: papá. Le dice a Elif: nos iremos, pero en ese momento vemos un auto llegar a esa casa. Se trata del señor Tahir, el cual se sorprende al ver el auto del hijo de él llamado Tuncay en ese lugar. Tuncay lleva a Elif a un lugar de la casa y le dice que no salga ni ella ni el niño, que le explicará todo más tarde. Ella le pregunta: señor Tuncay, ¿qué sucede? ¿Dónde estamos? No entiendo. En ese momento, Tuncay escucha la voz de su padre saludar dentro de la casa. Él se va diciendo que después le explicará todo. La sirvienta le pregunta al señor Tahir si le prepara un poco de té y él asienta con la cabeza diciendo que sí. En ese momento sale Tuncay y lo saluda. Tahir le pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? Él responde: me olvidé de algo, por eso regresé. Lo dijo delante de la sirvienta para que ella no vaya a decir nada y ella se va. Podemos ver que le pregunta si él ha ido a descansar. Tahir se sienta mientras que Elif le dice al niño que se quede allí, que ella regresará en un momento, que espere en silencio. Ella sale y abajo están Tuncay y el señor Tahir hablando. Ella da pasos muy lentos y silenciosos para no ser descubierta. El señor Tahir le pregunta a Tuncay si sabe algo, que le diga quién es ese hombre con el que estaba Sibel. En ese momento llega Sibel y Elif no se deja ver de ella, pero se pone cerca para escucharlo todo. Cuando llega Sibel, el señor Tahir dice lo siguiente: ha llegado la que responderá esa pregunta. Sibel le pregunta si le dijo a Tuncay que fuera para allá. El señor Tahir le dice lo siguiente: a la mierda con tu hermano ahora. Te preguntaré por última vez, ¿quién es ese hombre? En ese momento tocan la puerta y cuando Sibel abre la puerta se trata de nada más y nada menos que de Erhan, el cual la ha dejado sin palabras y muy asustada. Elif está viendo lo que está sucediendo y el señor Tahir y Tuncay también han visto a Erhan en la puerta. Todos se quedan mirándose fijamente y el señor Tahir le pregunta a Erhan: ¿quién eres tú? Erhan no responde y solo se quedan mirando fijamente. Y así termina el resumen del capítulo 6, completo en español latino. Será hasta la próxima.